recibir y le mando un abrazo a mi amigo el senador de la República, Alejandro Armenta. ¿Cómo te va, Alejandro? Buen día. Buenos días, Polo, gracias a ti, a tu audiencia de Factor Radio, a todo tu equipo de producción, excelente mañana. Te saludo con gusto reconociendo a las y los maestros de México, no por el Día del Maestro, sino por todos los días que, igual que de nuestras queridas madres, se debe reconocer su esfuerzo todos los días. Para ellos, el contexto de esta aprobación de incremento al salario escalonado que se va a dar a los maestros, es importante comentar que se va a invertir más de 20,000 millones de pesos en el incremento anual a los maestros. Este será un estímulo muy importante para los educadores que en muchas ocasiones pues atienden en gran medida no solo el conocimiento a nuestros hijos, sino parte de la educación que nos corresponde a los padres. En ocasiones la dejamos en los maestros, cosa que no debe suceder, desde luego no podemos los padres de familia renunciar a esa tarea, pero este incremento a los maestros creo sin duda que es oportuno frente a la crisis económica. Y sobre ello, comentarte, Polo, seguramente tú ya lo hiciste con varios de tus invitados, los aspectos que está siguiendo el gobierno de la República para, por ejemplo, estabilizar el precio de los combustibles, que se convierten en una cadena inflacionaria que provoca la inflación. La guerra entre Ucrania y Rusia ha generado incrementos del combustible. Por ejemplo, en Estados Unidos la gasolina tiene un valor entre 30 a 32 pesos el litro, y en México está entre 20 y 22 pesos porque se está apoyando al IEPS con los excedentes de los ingresos de la venta del petróleo. Y también es importante recordar que esta semana el presidente de la República estuvo en Puebla dando a conocer el incremento de los programas de fertilizantes y los criterios para eliminar los aranceles durante lo que resta del año a 24 productos de la canasta básica. Esto es importante porque parte de la ola inflacionaria que estamos padeciendo todos, con incremento en aceite, en arroz, en carne de cerdo, de puerco, en carne de res, en huevo, en jitomate, en gran medida se debe a los incrementos de los precios de los combustibles y también a la reactivación económica y a los efectos de la crisis del COVID. La apertura a los aranceles va a permitir la importación y la exportación, porque implica acuerdos bilaterales, y va a permitir que se pueda tener una mejor perspectiva de precios, mayor competitividad y estabilizar esta onda inflacionaria que desde luego pega en el bolsillo de las familias mexicanas y poblanas. Este es el reporte que yo te debo hacer porque estamos en el Senado de la República, en la Comisión Permanente, atendiendo estos temas que tienen que ver con la seguridad, la salud y el tema de orden económico de Puebla y de México. Gracias, senador. Oye, a ver, tengo aquí el boletín de la Secretaría de Educación Pública, anuncia la SEP incremento salarial del 7.5% para maestras y maestros del país. Oye, Alejandro, ¿tú crees que con esto pueda salir adelante un jefe de familia maestro con una inflación como la que tenemos en este momento y además de manera escalonada? Es importante, Polo, comentar, y lo dije hace unos días en Huauchinango, prácticamente el 50% de los presupuestos, el 50% de los presupuestos estatales y federales se destinan a la educación, una gran parte al pago de salarios de los maestros. Sí, claro. Nada será suficiente si no se controla la inflación, si no se controla la crisis económica que afecta los precios de los principales insumos que tenemos. Estamos hablando de 25,000 millones de pesos
que se estarán invirtiendo a favor de los maestros y que sin duda es un incremento que no se había dado. Es un incremento histórico como el incremento al salario que no se había dado en los últimos 30 años, porque había toda una estrategia de política de control de salarios mientras había una liberación de precios. Sin duda, Polo, falta mucho, es un tema complicado la crisis económica que estamos viviendo por los factores que te informé a tu audiencia, la crisis de los energéticos, el barril de petróleo y combustibles a nivel global por la guerra entre Ucrania y Rusia está entre 100 y 120 dólares el barril. Esto dispara los combustibles y toda la cadena de suministros de la petroquímica secundaria, insumos que utilizamos no solo en el sector agropecuario, sino también en el sector industrial y los servicios. Todo esto, más la crisis generada por el COVID, por la estabilización, por el control de la economía, por el hacinamiento, nos llevó a este efecto que estamos teniendo en todo el mundo, y en México no es la excepción. Pero creemos nosotros que es importante estas medidas porque al eliminar los aranceles a 24 productos de la canasta básica, esto va a impedir que continúe la escalada de precios que afectan directamente al bolsillo de los ciudadanos. Son temas que se están haciendo, creemos que hay que seguir por esta ruta. Claro que necesitamos generar mayores ingresos, no se puede, presionar la parte tributaria adicionalmente. Ya se eliminaron la condonación de impuestos a los bancos y a las empresas extranjeras que no pagaban impuestos. Esto logró mantener los ingresos tributarios, pero falta, sin duda, acciones que el gobierno de la República estará implementando en los próximos días con base en la crisis que se está sorteando no solo en México, sino en todo el mundo, Polo. Senador, estoy hablando con el senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público allá en el Senado de la República. El 1 de mayo, Alejandro, tú y yo sabemos, se conmemora, no se celebra porque no hay nada que celebrar, se conmemora el Día Internacional del Trabajo y posteriormente, bueno, viene la fiesta de los maestros. Y en este contexto de la fiesta de los maestros y concatenado al 1 de mayo, bueno, pues hay expresiones de la Coordinadora Nacional de la CENTE, Alejandro, exigiendo el 100% de aumento salarial y pidiéndole al señor presidente de la República que no solamente se reúna con el CENTE. ¿Cuál es tu opinión ahí? Mira, yo soy respetuoso de las posturas de los líderes y los reclamos de los maestros, primero porque pues soy un producto de la educación pública y conozco las carencias que hay aún en las escuelas, en los salones, en las instituciones educativas. Este esfuerzo que se hace a favor de los maestros es muy importante. Pasamos de un presupuesto de prácticamente 6.4 billones a 7.1 billones de pesos. Para lograr que se les diera el 100% de las prestaciones que están comentando, el país necesitaría endeudarse prácticamente 3 billones de pesos anuales permanentemente. Eso se necesitaría hacer y bueno, para eso necesitaríamos ingresos extraordinarios que no tiene el país. Tenemos que pagar la deuda externa de nuestro país. Yo lo he dicho y no evado la pregunta. Tenemos insumos, tenemos recursos naturales como el litio. Esperemos que pronto se tenga ya el instituto que se va a encargar de la investigación, de la exploración y la extracción de litio, y tenemos que generar que las utilidades, los ingresos, los aprovechamientos por este energético valorado en todo el mundo, una parte se lleve al pago de la deuda y con esas economías
que hoy entregamos a los bancos extranjeros, que son más de 650,000 millones de pesos anuales, poder atender a los maestros, a las escuelas, al campo, a la seguridad. Es decir, hay carencias, sin duda hay necesidades en varios rubros y en el caso de los maestros muy sensibles, muy justas, y por eso el gobierno de la República ha presentado esta propuesta donde pone a disposición en incrementos escalonados hacia maestros que reciben salarios de 10,000 pesos para que tengan un incremento, a quienes reciben hasta 15,000 y hasta quienes reciben hasta 20,000 pesos, incrementos que les permitan, desde luego, mejorar un poco su capacidad de ingresos. Y por otro lado, la estrategia de cero aranceles a la importación de 24 productos de la canasta básica va a permitir detener la ola de incrementos en los productos de consumo diario. Son estrategias, sin duda, que se tienen. Necesitamos, como decimos en el ámbito popular, que la cobija presupuestal sea más grande. Es un término que se usa. La cobija presupuestal antes no tenía la aportación de los bancos. Era increíble, Polo, que hasta el 2018 los bancos que administran las nóminas, que administran las remesas, que administran los presupuestos del país, el servicio de la deuda, no pagaban impuestos. Y todos los que nos escuchan en tu programa, pues pagaban impuestos. Era un modelo en donde había privilegios para el capital exterior, para las empresas extranjeras, y desde luego había un desprecio a la economía local. Esa es la parte que tenemos que seguir rescatando y que durante estos 3 años se está revirtiendo la forma en la que el poder económico global, financiero, internacional, se apoderó del país, al grado que 7 de cada 10 de las 36 concesiones mineras que hay en nuestro país están en manos de extranjeros. Oye, Alejandro, perdón que te interrumpa. Las 31 concesiones de litio están en manos de canadienses y de ingleses. Oye, senador, el tema de la inflación, pues es un tema, digo, yo no soy experto en la materia, pero escucho con mucha atención a los analistas y hablan de que, bueno, el tema de la inflación que estamos padeciendo tiene variables de carácter externo, no es un tema que se haya generado en nuestro país. Sin embargo, bueno, el subsecretario de Hacienda pues ya nos dijo que esto va para 18 meses, para que más o menos regresemos a una normalidad. Será cuando esté terminando ya el gobierno del señor presidente López Obrador, ¿no? Bueno, la crisis económica no tiene calendario electoral, Polo, como el COVID, ¿no? El COVID surge en el 19, en el 20 empezaron a surgir las vacunas, llevamos un año de vacunación, estamos en el primer trimestre, terminando el primer trimestre del 2022, todavía hay rebrotes, todavía hay estudios que reflejan los efectos secundarios del COVID. Tenemos un gran problema de obesidad, de diabetes mellitus, y nadie habla de esa pandemia que mata a 450,000 mexicanos al año, que nos tiene en el primer lugar de obesidad infantil, que nos genera la segunda causa de muerte con la diabetes mellitus y que representa un gasto creciente de más de 150,000 millones de pesos al año que pagamos todos nosotros. Y eso tiene que ver con muchos temas de fondo. Ojalá me permitas ir a tu programa en las próximas semanas a presentarte el libro de la pandemia de los edulcorantes. Hombre, claro, porque claro. Mucho tiene que ver con la economía del mundo y la economía del país. Y sin duda hay muchos temas, Polo, y nosotros tenemos que ser consistentes y claros que hay opiniones positivas, opiniones en contra, hay muchos temas debatibles. Lo importante es escuchar a todas las voces. Oye, pero a ver, senador, perdóname, te vuelvo a interrumpir, pero el tema, yo quisiera poner el foco en esta declaración que hace el subsecretario de Hacienda. O sea, incluso ya en Radio Pasillo se habla de que regresa el señor Herrera, el que fue
bajado de la Secretaría de Hacienda, porque el que está, pues no da. Bueno, eso no es opinión tuya, es una opinión de Radio Pasillo que está corriendo con mucha fuerza, pero el subsecretario nos dice que serían 18 meses. Y yo no sé si tú vayas al supermercado, Alejandro, yo sí, es impresionante, o sea, hay incrementos en alimentos que son hasta de 10 pesos, o sea, esto que dijo el subsecretario, ¿es una realidad, Alejandro? Sí, a ver, primero, Polo, igual que tú, voy y me llevan al mercado, al Sí, supermercado, claro. y a la tienda de la esquina, Sí. como debe de ser en la equidad de género. No creo que te estés quejando, ¿verdad? No, para nada, ¿no? ¿Cómo crees? No creo que te estés quejando por eso, y menos a micrófono abierto. No. Es parte de las tareas que hacemos hombres y mujeres, el proveer de insumos para la actividad diaria. Yo recorro los tianguis ahora con los programas que tengo forestales y frutales, y me doy cuenta en las etiquetas que hay tú sabes, en los puestos, el precio de la naranja, el kilo de frijol, el aceite, en fin, sin duda ha habido incrementos. Por eso el eliminar aranceles, Polo, no es un tema menor. Eliminar aranceles significa, a ver, hay quienes están especulando con los productos. Yo quiero ser muy claro, no se trata de endosarle a nadie, pero frente a una crisis hay empresas, las más solidarias, pero hay algunas que abusan y sobreetiquetan cuando saben que es una ola inflacionaria. Por eso es que necesitamos estar muy atentos. Por ejemplo, este año eliminamos el IVA en productos de uso íntimo en las mujeres, en productos menstruales para las mujeres. Y yo no he sabido hasta ahorita de alguna queja, pero si la hay que denunciarla si alguien sobreetiquetó esos productos. El hecho de que se abran los aranceles a 24 productos de la canasta básica es para evitar el abuso de malos o de actores que incorrectamente, y hablemos no del mercado para no afectar a los productores locales, pero sí de las grandes empresas transnacionales que nunca pierden, que cuando un productor nacional va a vender a estos Walmart productos, todo el desperdicio se lo cobran al productor, la merma del producto que le venden a la empresa extranjera, la merma, es decir, el desperdicio, no lo absorbe nunca la empresa extranjera, lo paga el productor mexicano. Eso hay que decirlo porque luego nos quieren presumir que mantienen costos bajos, pero siempre los costos bajos son ante el pago miserable con el que le compran a los productores mexicanos. Ese es un tema real que sucede en todas las empresas comerciales de productos agropecuarios y de productos industriales nacionales. Muy bien, senador, oye, sigues recorriendo Puebla. ¿Qué te dicen los poblanos ya para terminar, Alejandro? Hay un sentimiento de esperanza, Polo, porque, bueno, yo he recorrido en estos meses más de 95 municipios. He tenido más de 95 reuniones de trabajo a partir de que el COVID nos permitió hacer reuniones. Y esto me permite estar en contacto. Muchas iniciativas que he presentado, como la reforma a la ley agraria para no confundir la limpieza del bosque con la tala. Por ponerte un ejemplo, los ejidatarios comuneros de la Sierra Norte me pidieron que presentara una iniciativa, y presentamos la iniciativa de reforma a la ley agraria para que la limpieza del bosque no se confunda como tala ilegal, y sancionar con una mayor pena a los delincuentes forestales que sí hacen la tala y que no limpian el bosque. Este es un ejemplo de tantos. He estado en reuniones con grupos que protegen los derechos humanos, he presentado iniciativas a favor de la defensa
de los derechos de las mujeres y los niños, y desde luego nos enfocamos al tema de la soberanía energética y de la recuperación del litio. Estos han sido los temas, desde luego el presupuesto, la miscelánea fiscal, se disminuyó la ley del impuesto sobre la renta de 31% a máximo 2.5%. Todos estos temas que te comento surgen de las reuniones que tengo con los poblanos en los diferentes puntos de nuestra entidad. Y lo voy a seguir haciendo. Llevo 26 años sembrando árboles, es la campaña que yo tengo forestal desde 1996, sembrando esperanza, y la tarea que tengo de comunicación de defensa de los derechos de la salud a través del libro La pandemia de los edulcorantes. Y el próximo mes iniciamos la actividad a favor de la recuperación de litio con un libro que me va a publicar por Rúa y que ya está prácticamente en producción. Senador, te mando un abrazo, cuídate mucho. Estoy atento, Polo, gracias a ti por la oportunidad de comunicación en Factor Radio. Estoy en el Facebook, en Alejandro Armenta, en el Twitter, Instagram, en @Armenta conmigo, para que sean tan gentiles de seguirnos, de compartir nuestras redes sociales. Gracias, Polo, buenas tardes. Un abrazo, es el senador de la República, Alejandro Armenta Mier. ¿Quiénes están ya con nosotros esta mañana? Javier Cruz dice: Alejandro Armenta es una gente muy preparada. Héctor Orduña, te mando un abrazo, mi querido Héctor. José Luis Palma Gómez ya está por acá, abrazote grande. Daniel Juárez García le echa porras al senador Armenta. Josefina Bermúdez dice: buenos días a Factor Radio, excelente.